Hola a todas y a todos, yo soy Ámbar Barrera y yo soy Carolina. Y pues estamos aquí con dos invitadas muy especiales que nos van a hablar de algo que tal vez nunca habían escuchado, que se llama cultura ballroom. ¿Pueden presentarse, por favor? Hola, yo soy Jun. En el ballroom me conocen como Poli, Travela, Apocalipsis. Hola, yo soy Nani y en el ballroom estoy como Lenchola, Travela, Apocalipsis. Para empezar, ¿qué es el ballroom o en qué consiste? Pues ballroom es una cultura, o como a nosotras nos gusta llamarla subcultura, que nace mucho de la necesidad de personas en un contexto de Nueva York en los años 70, 80 aproximadamente, donde justo eran más perseguidas, ¿no? Eran más hostigadas. Y la inician principalmente mujeres trans, afrodescendientes, personas con VIH, latinas, racializadas. Son quienes empiezan esta cultura, ¿no? Quien empieza a dar sus primeras aportaciones, ¿no? A la cultura, a crearla, a empezar a hacer, ¿no? esta comunidad, ¿no? Dentro de la comunidad ya LGBT. Sin embargo, pues todavía aún dentro de la comunidad LGBT, ¿no? Existe como todavía esta parte, ¿no? De racializar, ¿no? A ciertas personas, ¿no? O de poner por debajo, ¿no? A otras personas, ¿no? Que siempre era el hombre en ese entonces, ¿no? Hombre blanco, gay, quien estaba por encima, ¿no? Y pues las demás identidades iban por debajo. Entonces, pues estas otras identidades son las que empiezan, ¿no? A crear este espacio de, primero, pues esto, ¿no? Como una necesidad de estar, de simplemente estar, celebrarse, y en segunda, pues ya después de hacer una retroalimentación, digámoslo así, de competencia, de poder crecer entre todas. Y creo que la comunidad ballroom, algo que nos tiene muy bien grabado a nosotras, es que te ayuda, ¿no? Al autoconocimiento, te ayuda a caminar como caminas en dentro del ballroom o dentro de los eventos que se les llama balls. Así como caminas en ese ball, es como puedes llegar a caminar allá afuera en la calle, ¿no? Te da esa seguridad, esa confianza de, pues a final de cuentas, exigir, ¿no? También tu espacio, ¿no? De decir, pues yo estoy aquí y poder, ¿no? Plantarte allá afuera en espacios donde a lo mejor puedan ser más hostiles o donde incluso puedan llegarnos a decir que son que no pertenecemos, ¿no? A esos espacios. ¿Y qué es Vogue? ¿Y por qué lo confunden con lo anterior? Yo creo que Vogue se conoce más así tal cual la palabra como para describir esta cultura. Siento que por lo mediático de cuando Madonna hizo su video de Vogue, que lo tomó de hecho de esta cultura, ¿no? De hecho hay muchas personas de Ballroom que estuvieron en su gira, estuvieron en su video, porque Madonna se acercó a esta cultura, ¿no? Y al acercarse pues creó esta canción que fue en los 90 donde tuvo su boom. Entonces siento que a partir de eso las personas empiezan a ubicarlo así, ¿no? Sencillamente por la palabra Vogue, pero siento que es más por este video de Madonna, ¿no? En donde pues realmente fue una apropiación de la cultura, ¿no? Porque en realidad Vogue, la palabra se toma para describir una sola categoría de toda digamos, la cultura. ¿Cuándo llega a México y cuándo llega a Puebla? A México llega aproximadamente en 2010, empieza a los inicios aquí en México, en Ciudad de México. Pero es hasta 2015 que empieza ya más, digamos, el movimiento, ¿no? El movimiento en las calles, el movimiento en espacios poco a poco tomados, ¿no? De ya sea un antro que les prestaban el espacio, o ya sea en el parque,
En 2015 es Victoria Letal quien empieza este movimiento, ¿no? Que hacerlo más allá justo de una clase, sacarlo de los estudios, ¿no? Y es ella quien funda una de las primeras casas aquí en Ciudad de México, bueno, en Ciudad de México, que se llama House Apocalyptic. Es una de las primeras casas que es aquí en Ciudad de México, y posteriormente empiezan a surgir poco a poco más casas, ¿no? De ahí se empiezan a desprender, empiezan obviamente personas ya que llevan cierto tiempo, empiezan también a hacer sus casas, ¿no? A ya sentirse con esa experiencia o capacidad, ¿no? También de crear su propia casa. Y poco a poco es que hasta 2018, 17, una de las pioneras de aquí de Puebla es quien empieza también a traerlo hacia acá, ¿no? Poco a poco en clases, poco a poco también en prácticas públicas, así de literalmente ir solita al Parque del Carmen a practicarlo, ¿no? Y poco a poco las personas acercarse a preguntarle así. Y eso es lo que va creando más interés en otras personas, que hasta 2019, finales de 2018, ya como tal se funda la primera casa aquí en Puebla de Ballroom, y posteriormente de ahí acá ahora en adelante a 2023 ya actualmente somos 3 casas de Ballroom, pero en Puebla sí desde 2019 hemos estado ahí poco a poco como... Literal eran casas, ¿no? Casas de, pues, como de acogida, ¿no? Donde llegaba, pues, la madre, veía a alguien, ¿no? Como en una situación, situación de calle o precaria, y le decía como, ¿quieres formar parte, ¿no? Como de la casa. Cada casa tenía, pues, sus reglas, ¿no? Como cualquier casa, y ya dependía como de cada madre y de quienes conformaban las casas, pues si querían estar y no, y pues las condiciones eran como también pues eso, estar dentro de la cultura, ir a los balls y ganar trofeos, ¿no? Porque eso le daba como pues sentido, ¿no? Sentido a lo que hacían, sentido a pertenecer y hacer algo, ¿no? Fuera de las calles, ¿no? Donde pues no existías, ¿no? Y en estos espacios pues ya tienes una casa y tienes una familia y como un motivo como para estar y resistir. Entonces por eso se les nombra casas. Actualmente, bueno, en eso sí eran casas físicas, ¿no? Actualmente hay muy pocas casas físicas, siento yo. Lo cual siento que es bueno porque ya no es tan marcado, ¿no? Este rezago. Que ya no nos están corriendo. Significa que ya no nos están corriendo tanto, ¿no? Todavía de repente, claro, o sea, sí sucede, ¿no? Y pues creo que por lo menos en este sentido de pertenencia, de apoyo como familia elegida, pues sí se procura, ¿no? Una hermandad, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos, no es como que solamente estamos como un grupo de baile, ¿no? O una cosa así, ¿no? O sea, real, que haya un vínculo, ¿no? Pues sí, un vínculo, un acercamiento con cada una de las personas que la conformamos, y que de hecho nosotros nos nombramos como horizontales, en sí no tenemos como una figura materna, sino como que todos somos hermanos, porque pues todos vamos aprendiendo, ¿no? De todos nos vamos nutriendo y acompañando en nuestros diferentes procesos, ¿no? E intereses, porque pues también eso, ¿no? Es como somos personas como muy diversas dentro de la misma casa, entonces como respetar los procesos, intereses de cada uno y apoyarnos y acompañarnos. Entonces ese es como el significado, ¿no? O el significado que queremos darle, ¿no? De casa y de familia. ¿Y por qué hay varias casas, sobre todo aquí en Puebla, que empiezan con Kiki House of? ¿Por qué se repite? Porque es una diferencia entre el nombramiento de casas. Por ejemplo, cuando llevan Kiki House es porque es una casa que va más dirigida al activismo, va más dirigida a no esta parte estricta de pertenecer por ir a competencias. Las Kikis están más enfocadas a eso, ¿no? A que justo den más acercamiento a otras personas, ¿no? Que precisamente, si bien no quieren ser completamente parte de la cultura,
puedan, ¿no? Tener un espacio también, ¿no? Y las casas mainstream, que esas simplemente no llevan el kiki, solo son house o esas casas sí están ya más enfocadas en la competencia, ¿no? En buscar, en sí tener un reconocimiento, ¿no? Ya como casa, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo. Incluso ya son más internacionales en el sentido de que tienen varias escenas, ¿no? En varios, ya sea estados o incluso países, ¿no? O sea, ya son más casas así, ¿no? Que incluso pues sí se puede sentir un poco la lejanía, ¿no? De a lo mejor, no sé, un integrante que esté con Monterrey, ¿no? De una casa que también en la que yo estoy. Y pues eso, o sea, sí hay, ¿no? Cierto acercamiento en redes y eso, pero a final de cuentas, pues no convives o no estás el día a día con esa persona acompañándole, a diferencia de la Kiki, que también quizá se podría describir así, ¿no? Que también pueden ser más locales, ¿no? Digámoslo aquí en Puebla, pues personas que pertenecen, no sé, a Kiki House of Travela, son personas que están aquí en Puebla, ¿no? Y si llegáramos, digamos, a ir a otros estados, intentaríamos, ¿no? Como justo como decía Nani, crear un vínculo, ¿no? Ya más significativo, ¿no? Que no sea solo de te adopto porque, no sé, porque tienes talento o porque lo haces bien y porque, no sé, queremos ganar trofeos, ¿no? Si no es más de te adopto porque realmente veo que incluso lo necesitas, ¿no? O porque vemos tu interés, ¿no? Que tú también tienes este interés para con nosotras, ¿no? De estar en esto. Entonces siento que esa es como la gran diferencia de mainstream y Kiki, ¿no? Entonces, pues sí se puede considerar activismo porque también buscamos la apropiación del espacio público, la apropiación de lugares en donde nos dicen que pues nuestra existencia no encaja, ¿no? O no está ahí, o no podemos ir a una plaza, o no podemos aspirar a ciertos trabajos, ¿no? También poco a poco buscamos, ¿no? Darnos ese impulso entre nosotras, entre nosotres, a decir, no, sí, ¿por qué no? O sea, merecemos estar ahí, ¿no? Merecemos también que nos vean, merecemos también o incluso no merecemos agachar la cabeza, ¿no? O sea, necesitamos también levantar la cabeza y caminar así como caminamos en un bol, caminar allá afuera. ¿Cómo llegaron a este mundo? ¿Cómo decidieron o supieron que les gustaba y que esto era lo que querían hacer? Yo recuerdo que justo ella me invitó a una práctica con Kiki House Marica, que es como mencionábamos como la casa donde iniciamos nosotras. Y fue una práctica pública en el Carmen. Y pues nada más así yo iba acompañando a Nana como de, ay, voy a una práctica, ¿no? Y yo no tenía idea de qué era, ¿no? O sea, pero pues nada más fui. Y pues las estaba viendo, ¿no? Y me parecía como muy divertido, muy interesante, ¿no? Pero como en ese momento es lo que estaban haciendo justo era lo que llamaban BOFEM, ¿no? Yo decía, pues yo, o sea, se ve padre, ¿no? O sea, sí me llamó mucho la atención como en general, pero, y sí, fui como a 2, 3 prácticas, nada más porque me gustaba verlas, ¿no? O sea, y justo me gustaba también como que lo que generaba, ¿no? O sea, me refiero a esta toma de espacios, ¿no? Y esta manera de decir como aquí estoy, ¿no? Y hacerse presente, ¿no? Y atreverse a estar, ¿no? A estar, a bailar, a expresarse en estos espacios, ¿no? Como pues básicamente una iglesia en cada esquina y la gente volteándote a ver, ¿no? Y la gente, o sea, sí podías ver las miradas de las personas, ¿no? Sí podías ver, bueno, y escuchar, ¿no? Los comentarios y que aún así estuvieran ahí haciéndolo, me parecía algo como que me volaba la cabeza, ¿no? Y me parecía algo como muy valiente, ¿no? Pero que yo decía, no, pues yo siento que no podría, ¿no? O sea, en cuanto a movimiento, ¿no? Le decía que estos movimientos que hacían, pues, como que mi cuerpo no sentía que no se podía expresar como de esa manera, ¿no?
Y después, posteriormente, justamente Jessie, que es madre de House of Marika, fue quien me dijo, pues yo veo que vienes, ¿no? Y que te interesa. Y le dije, no, pues sí está padre. Me dijo, pues inténtalo, ¿no? Y le dije, no, pero es que de verdad no, estos movimientos pues no me salen, ¿no? Y me dijo, no, pero es que hay más categorías, ¿no? O sea, no solamente es esto, ¿no? Hay muchísimas más categorías, ¿no? Si te interesa, pues podemos ver cuál te gusta y cuál te interesa, ¿no? Por esto, ¿no? Al final todas las categorías se abren y se han abierto, ¿no? Y por una necesidad de expresión, ¿no? De cada identidad. Ahorita, actualmente también hay nuevas categorías justo por esta necesidad de decir, ok, pero yo quiero mi propia manera de expresarme, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Best Dressed lo que me pasó es que como que yo siempre estuve como muy peleada con usar, no sé, usar rosa, faldas, maquillarme porque porque se me hacía algo muy impuesto y que algo que no me gustaba. Y, y estuvo muy curioso, ¿no? Como una vez que caminé o que quise caminar como una categoría, yo empecé a buscar así como qué me iba a poner y de mí nació como buscar una falda, ¿no? O sea, buscar y comprarme una falda, cosa que pues en la vida, o sea, yo, cuando salí de la escuela dije, en mi vida voy a volver a usar falda, las odio, las detesto, a pasar por gusto, ¿no? Y me emocionó y ver mi hechizo, ya le decimos, ¿no? Mi atuendo final fue muy emocionante, entonces como pues ha sido un proceso, ¿no? De reencontrarme y de reconciliarme con mi identidad, ¿no? Y con mi expresión y con qué yo quiero decir, cómo lo quiero decir y estar como conforme con eso, ¿no? Para mí igual fue el interés, ¿no? Genuino de ver un documental y decir qué es esto, ¿no? Qué es esta parte que no conocía, ¿no? Que incluso a pesar de ser de la comunidad LGBT, pues también, ¿no? Verlo como algo ahí escondido, ¿no? Y ese interés fue que me llamó a acercarme, ¿no? A las prácticas poco a poco, a ir. Y pues genuinamente pues me llamó, ¿no? Muchas categorías y como dice Nani, creo que la exploración de varias categorías hace también que entres en una exploración personal, ¿no? En una exploración de tu identidad, de cuestionarte muchas cosas. A la par yo también inicié con mi transición, ¿no? Y eso me ayudó, ¿no? A también reconciliarme con muchas partes mías, ¿no? Tanto derribar a la mejor feminidad impuesta hacia mí, ¿no? Por ser una mujer trans y decir, no, pues tienes que verte siempre súper femenina o ser súper femenina, ¿no? Para, digámoslo así, tener un respeto allá afuera. Y en el ballroom aprendí que no necesariamente, ¿no? Y que también puedo abrazar otras partes de mí, ¿no? Que pues como decíamos, nos pueden celebrar, ¿no? Que en otros lugares nos han dicho, nos han señalado eso, aquí nos lo celebran, ¿no? Y eso pues te da una seguridad, ¿no? Una confianza. Y pues a mí eso fue lo que digamos me acercó, ¿no? De entrada, ¿no? De este autoconocimiento, ¿no? Que tienes y que puedes seguir explorando, ¿no? Porque a la fecha, a pesar de ya llevar varios tiempo dentro del ballroom, aún así no puedo decir como ya, ¿no? Ya me descubrí al 100%, ¿no? O sea, sigo explorándome y cada vez que caminamos o cada vez que estamos en una práctica salen nuevas cosas y eso creo que ayuda mucho, ¿no? Al crecimiento, ¿no? Personal de decir, pues sí, ¿no? O sea, soy una persona que también puede evolucionar, cambiar, y que a final de cuentas nada es lineal, ¿no? Que también podemos entender eso desde ahí. ¿Y qué significa para ustedes formar parte de una casa o de los ballrooms? Ser parte de una casa creo que es... pues yo creo que depende mucho, ¿no? De de las personas. Siento que muchas personas quieren o tienen esta necesidad de acercarse a una casa por pertenecer, ¿no? Por también pues tener una familia elegida, ¿no? Como ya habíamos mencionado, eh, actualmente ya poco a poco ya no nos corren tanto, ¿no? De nuestras casas, pero sin embargo todavía, ¿no? Hay espacios familiares o espacios públicos hostiles que pues a final de cuentas
todavía, ¿no? Nos hacen sentir esta necesidad, ¿no? De ir a un lugar, ¿no? Con personas que puedan entenderte o que mínimamente puedan escucharte, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer impulso, digámoslo así, de las personas de llegar a una casa, ¿no? Y de decir, quiero pertenecer a esa casa, ¿no? O quiero acercarme al ballroom, ¿no? Porque veo que estas personas se abrazan, se celebran, ¿no? Y pues genuinamente nosotras en Kiki House of Travela buscamos, ¿no? Primero crear ese vínculo, ¿no? Antes de decir, sí, te adopto porque lo haces fabuloso y eso, o sea, sí, pero quiero conocerte, ¿no? También quiero crear un vínculo contigo, ¿no? Para justo no sentir esta lejanía, ¿no? Esto de nada más vernos cuando es un evento, vernos cuando es una práctica y después de eso, adiós, ¿no? No, o sea, es como de estar, ¿no? Preguntarte cómo estás, cómo va tu día, necesitas algo, eh, incluso, ¿no? También todavía a la fecha, ¿no? De tienes, ya comiste, ¿no? O sea, preguntas a veces tan básicas que las personas nos podemos hacer y que a lo mejor, pues eso, no nos lo hacemos, ¿no? Porque también la sociedad nos ha enseñado, ¿no? A ser un poco más individualistas o estar más lejanas, ¿no? De incluso tus amistades, ¿no? Tus familiares también. Y que aquí al contrario, ¿no? Buscamos sentir esta cercanía, ¿no? Con la persona con la que llamas hermana, ¿no? O hermano o hermane, ¿no? ¿Quieres responder la pregunta? Pues por dos. No, pues sí, justo creo que eso, ¿no? Creo que desde el principio eso siempre ha estado, ¿no? Esta necesidad de pertenecer, ¿no? Creo que es alguna necesidad, pues, intrínseca humana, ¿no? Y que, como bien mencionaba, ¿no? Pues muchas veces, incluso dentro de lo mismo LGBT, pues también necesitas como tus propios espacios, ¿no? O personas con las que te sientas más afín. Y al final, pues eso, ¿no? Como todo el camino que hemos recorrido dentro del ballroom me ha permitido conocer a personas como súper importantes en mi vida, ¿no? Y pues esto, ¿no? Actualmente con Travelas, las personas que son mis hermanos sí forman parte muy importante de mi vida, ¿no? Como decimos, no solamente cuando vamos a las bolsas, no solamente llamamos así como Travelas porque vamos a los eventos a ganar trofeos o así, sino porque pues real, ¿no? O sea, nos podemos ir a la graduación de una, ¿no? Nos invita a la graduación, a la presentación de tesis de la otra, ¿no? A la comida de la abuelita, ¿no? De otra, cuando alguna hermana va, pues no sé, va a cambiar sus papeles, cosas así, ¿no? Como cosas que son importantes y representativas, pues genuinamente nos buscamos, ¿no? O sea, nos buscamos porque queremos estar con estas personas, queremos compartirnos, ¿no? Y creo que poco a poco hemos aprendido como también a romper también con estas cosas, con estas incluso heridas familiares, ¿no? De dinámicas que igual no nos gustan con nuestras familias, y que pues es más difícil luego con las familias, ¿no? Confrontarte con estas cosas, y hay batallas que prefieres no librar y decir, bueno, prefiero llevar la fiesta en paz, incluso aunque haya cosas dinámicas que no me gusten de mi familia, y aquí pues sí me siento como en mucha más libertad de poner límites, decir hasta dónde sí, hasta dónde no, y saber que esos límites van a ser respetados, ¿no? Y saber que esta necesidad de expresarme o de decir algo, ¿no? Va a ser escuchada y va a ser respetada. Creo que es como lo que más valoro en este momento, como de pertenecer como a una casa, y que realmente pues sí me siento como muy acompañada en muchos procesos, ¿no? No solamente que tienen que ver con la identidad, sino en general, ¿no? Con la vida, ¿no? Y con todo lo que atravesamos, ¿no? O sea, porque pues sí, genuinamente creo que somos muy diversas y nos atraviesan muchísimas cosas, ¿no? Principalmente, y creo que nuestra mayor como bandera, como Travela, sí es como lo que nos atraviesa como disidencias, ¿no? Como disidencias y que como personas trans, porque en la casa pues vemos personas trans, NB, sobre todo, y trans, NB y pues lenchitudes, ¿no? Entonces pues creo que como la manera en que nos compartimos y cómo nos atraviesan
las distintas cosas, pero que eso nos nutre, ¿no? Y nos hace ver otra perspectiva, otra manera de hacer las cosas, otra manera de luchar, ¿no? Otra manera de resistir a través también de, pues, del acompañamiento, de la ternura, de la escucha, ¿no? Y creo que es como, pues es como lo principal que... Muchas gracias también por venir, por aceptar la entrevista, por su tiempo, por sus respuestas, por educarnos. Ahora sabemos todos, todas, todes qué es Ballroom, qué es Vogue, cómo se diferencian, y también ya sabemos cómo buscar a Kiki House of Travella en redes sociales para que le sigan y vean pues lo que van a estar haciendo próximamente, para que conozcan y vean con sus propios ojos de qué va. Hola, soy Nani. Hola, soy Jun. Somos de Kiki House of Travella y estamos en El Popular.